Shalom amigos, vamos a continuar en el día de hoy con el estudio de Mateo sobre el nacimiento virginal de Yeshua. Y para resumir lo que hemos venido enseñando, hagamos una consideración metodológica. Si tomamos los textos del Nuevo Pacto y lo leemos en los términos que significan hoy en nuestra cultura occidental, pues sí, no tendríamos más remedio que aceptar las lecturas clásicas de la Iglesia romana y las consabidas discusiones que da pie a la alternativa de la Iglesia protestante evangélica y por consiguiente también del judaísmo moderno. Todas estas discusiones se enmarcan dentro del concepto actual occidental de virginidad, como de mujer que no ha tenido relación sexual con varón. Pero entonces, caigamos en la cuenta que estamos tratando con documentos de hace 20 siglos, de una cultura semi-oriental, como es la hebrea semita, cuya terminología puede significar conceptos muy distintos a lo que expresan esos mismos términos actualmente. Se hace necesario, por tanto, acudir a toda clase de documentos de la cultura judía, tanto canónicos como no canónicos, que giren alrededor del siglo I para poder entender el pensamiento hebreo de esa época. Es dentro de este marco metodológico que ubicamos la presente enseñanza. Empecemos recordando cómo se entiende todo este tema de nacimiento virginal desde la perspectiva actual. Mientras en el judaísmo mesiánico de Judea y de Galilea, el relato del nacimiento de Yeshua en Mateo capítulos 1 y 2 y Lucas capítulos 1 y 2 se interpreta como prueba de su mesianidad y por lo tanto de su estirpe davídica. En el mundo cristiano gentil, a partir del siglo II, se lo empezó a interpretar como prueba de la naturaleza divina del Hijo nacido milagrosamente de una virgen. Y luego, hasta ahí todo esto centrado en Jesús o Yeshua, como decimos nosotros los mesiánicos. Luego en el desarrollo del catolicismo se utilizó estos pasajes, Lucas y Mateo capítulos 1 y 2, para exaltar la virginidad de Miriam, de María, Miriam en hebreo. O sea, el enfoque dejó de ser Yeshua o Jesús y pasó a ser María. Ella pasó a ser el centro del culto y de la enseñanza. En otras palabras, en el mundo católico se utilizan estos capítulos para determinar, estos capítulos que hemos dicho, Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2, para determinar la virginidad de Miriam y la supremacía del estado celibatario sobre el matrimonio y de pasada mantener el celibato del clero. Y para declarar que Jesús es Dios, pues no nació de simiente varonil. No hay ojo católico que no interprete estos pasajes desde una perspectiva trinitaria para Jesús y de la siempre Virgen para María, respondiendo a un concepto de ordinario inconsciente del que el sexo, aun legítimo, no es lo más espiritual. Como contrapartida, en contrapartida del mundo cristiano, tanto católico como evangélico, el judaísmo no mesiánico, aprovechó estos pasajes
para declarar que Jesús tiene un origen pagano, utilizando un concepto de la partenogénesis por dos razones. Una, que no existe base bíblica de un milagro de esa especie, sino la leyenda babilónica de que Semíramis tuvo a Tamuz sin intervención varonil, pero lo hizo para ocultar el adulterio que ésta había cometido en vísperas de que muriera su esposo Nimrod. Segundo, que en la cultura griega pagana era de común aceptación que los dioses del Olimpo descendieran a la tierra y tuvieran relaciones sexuales con mujeres, de las cuales nacerían seres sobrehumanos. Y ciertamente es una blasfemia imaginar semejante conducta de relación sexual del Eterno con una mujer. Asimismo, el judaísmo no mesiánico interpretó estos pasajes de Lucas y de Mateo capítulo 1 y 2 a partir de las dudas de Yosef sobre la moralidad de María, para indicar que Jesús, Yeshua, fue un hijo bastardo de un romano, Pandera, tal como apareció en un folleto judío del siglo III denominado Toldot Yeshu. Finalmente, el judaísmo no mesiánico está aprovechando la interpretación que Yosef no fue el padre natural de Yeshua para negarle a Yeshua el derecho de ser rey de Israel o de llegar a ser el rey de Israel, porque según la ley judía solo puede sentarse en el trono de David alguien que descienda de David por vía paterna. Recordemos además la profecía, antes de mirar la profecía, por ejemplo, les voy a leer qué dice la enciclopedia judía acerca de la sucesión real. La sucesión real en Israel era generalmente de padre a hijo, pero en algunas ocasiones, por circunstancias especiales, tales como la muerte de un rey que no dejó hijos o la intervención de un gobernante extranjero, un hermano del rey, por ejemplo, Jeroboam, hijo de Ahab, o Jehoaquín, o su tío Sedequía, o Sedequías, lo sucedieron. Las hijas de un rey no sucedían al rey. Hubo una reina, la reina Atalía, era la reina madre que reinó en Judá después de la muerte de su hijo Ahazía, y se alzó con el trono por la fuerza. Así que tenemos claro que este es el concepto en el judaísmo sobre quién debe, por ley judía, solamente puede heredar el trono de David, ser rey de Israel, alguien que desciende por línea paterna de David. Recordemos además la profecía del profeta Natán que le dio a David y que tú la encuentras en 2 Samuel capítulo 7 versos 12 al 13. Dice así: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, repito, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre, para siempre. Sí, en un primer sentido se puede entender estos dos versículos que se refieren al hijo de David llamado Salomón. Pero a un nivel profético va mucho más profundo, se está refiriendo a Yeshua, que va a ser el rey de Israel para siempre. Y eso el mundo cristiano lo sabe. Bien, voy a dar otras citas que encontramos citas bíblicas que insinúan el derecho a la realeza por vía paterna. Por ejemplo, el Salmo 132, verso 11. En verdad juró
el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia. Si usted mira el texto hebreo, literalmente dice, del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. No, ahí no se menciona hijas por ningún lado. El mismo Lucas lo reconoce en Lucas capítulo 1, verso 32. Hablando de Yeshua, dice, de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Eloa, el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre. Y el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 30, se hace eco de la misma idea. Dice, pero siendo David profeta, y sabiendo que con juramento, el Eterno le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, etcétera, etcétera. O sea que se está interpretando que el Mesías tiene que ser un descendiente de físico masculino de David. Ok. Entonces, ahí vamos viendo cómo tenemos que tener cuidado. Entonces, teniendo en cuenta estas interpretaciones extremas, la católica, la evangélica y la judía no mesiánica, tratemos de encontrar qué realmente querían decir los evangelistas Mateo y Lucas respecto a las genealogías que pretenden demostrar que Yeshua desciende de David. O sea, no traen unas genealogías, varios versículos, para después decir que no desciende de David, sino que el papá era José, pero que José no tuvo que ver nada con Jesús. Y respecto, por otro lado, ¿qué pretenden estos textos respecto al carácter virginal de María en la concepción de Yeshua, que parece contradecir las genealogías? Esto no es nada fácil, tal vez imposible, pretender alcanzar el sentido verdadero de lo que quisieron decir los autores del siglo I, de hace 20 siglos. Primero, porque estamos a muchos siglos de esa cultura y no tenemos los elementos que nos permitan saber si objetivamente estamos interpretando correctamente. Segundo, porque como veremos, los mismos textos han sido adulterados y por intereses sectaristas. Y tercero, porque los originales verdaderos de los evangelios están perdidos. Solo tenemos copias en griego del siglo III. Así que lo que diremos solo debe tomarse como un esfuerzo de acercamiento. No lo tomen como una verdad absoluta. Mateo y Lucas comparten el objetivo básico de comunicar que el hijo nacido de María era el Mesías prometido. Era la semilla de David, llamada Dios está con nosotros, Immanuel, o Hijo de Dios. Según Mateo, Miriam se encuentra inesperadamente embarazada y un ángel le asegura a José en un sueño que la concepción es obra del Espíritu de Dios, no de ángeles. Esto es importante porque se puede interpretar también que hubo intervención de ángeles, porque, por ejemplo, tenemos los esenios que vivieron en el siglo II y III antes de Yeshua, cuentan la historia de Lamec, preocupado porque Noé, el hijo nacido de él y de su mujer, pudiese haber sido engendrado por un ángel caído. Y entonces buscó seguridades del Enoc celeste, su abuelo, que conocía todas las cosas. En el siglo I, un grupo judío, el esenio, reinterpretando Génesis capítulo 6, 2, 4, donde habla de los hijos de Dios caídos,
creían en que los ángeles caídos engendraban hijos de mujeres. Eso usted lo encuentra en QAPGN, textos de Qumran. Ok. En realidad, todo lo que vamos viendo, aquí se dijo expresamente que es por obra del Espíritu, del Eterno, no por obra de ángeles. Bueno, en Lucas, María y José son ciudadanos de Nazaret, que queda en Galilea, al norte. Y a ella la visita un ángel que le habla de su inminente preñez, obra del Espíritu Santo o del poder de Dios. Y la reacción de José no se nos indica en este caso. El que Yeshua nazca en Belén de Judea se achaca a un accidente histórico, eso sí, providencialmente planeado, es decir, el censo que ordena Augusto, emperador romano. Y ambos evangelistas parecen negar con firmeza cualquier participación de José, en hebreo Yoset. Mateo subraya el asombro de Yoset al saber que María, su desposada, está esperando. Y Lucas subraya la virginidad de María. La contradicción entre el relato y el objetivo de estos relatos es evidente. Por una parte, se afirma un hijo concebido milagrosamente por obra divina de una madre virgen, pero por otra, se muestra el deseo de afirmar la estirpe davídica legítima de Jesús de acuerdo con el árbol genealógico. Porque es evidente que si José no tuvo nada que ver con el embarazo de María, la reproducción del árbol genealógico carece de sentido, pues la sangre davídica real de José no habría pasado a Yeshua. Para más confusión, la genealogía que aporta Mateo difiere de la genealogía que aporta Lucas, y de modo esencial hasta el punto de que ambas listas de ascendientes son mutuamente irreconciliables. Por supuesto que más adelante, en otro estudio, vamos a explicar por qué dos genealogías diferentes. Entonces, teniendo en cuenta la concepción virginal del Hijo, ¿qué sentido podía tener todo este cálculo de genealogías? Si por el contrario, se da por supuesta la paternidad de José, la única conclusión posible, si ha de tener algún sentido la genealogía, ¿qué significará la tradición sólidamente establecida de un nacimiento virginal? Pues lo mismo que no tenía sentido inventar la resurrección de Yeshua, por no ser acontecimiento esperado, no había razón bíblica alguna para inventar un nacimiento virginal, puesto que no se creía, ni jamás se había creído en el judaísmo bíblico o en el judaísmo intertestamental que hubiese de nacer de ese modo el Mesías. Bueno, según el examen de los datos que estamos estudiando, vamos a arrojar nueva luz sobre estos problemas. De un análisis de la existencia de los diversos evangelios, dos principios se han de sacar. Primero, que Yeshua sí fue hijo de José. Pero segundo, que Yeshua también fue hijo de una virgen. Nótese que el enfoque es Yeshua, que es hijo de José, pero también hijo de una virgen. ¿Cómo es posible esto?